Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Diego Pérez Cedeño y el día de hoy vengo a presentar el tema de las proteínas, como proyecto sobre el video de las biomoléculas. Veremos en los contenidos de esta presentación la función, estructura, características y clasificación de las proteínas. ¿Qué es una proteína? Bueno, su definición base es una cadena de monómeros denominados aminoácidos, los cuales estarán conformados de las moléculas CHON. ¿Qué quiere decir? Bueno, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunos casos llegasen a aparecer el azufre y como moléculas secundarias el fósforo y el hierro. ¿Cuáles son sus funciones dentro del organismo? Pues las funciones de las proteínas radicarán en ser enzimas, formar estructuras, transmitir mensajes y señales a través de otros seres vivos o en este caso células, regularán y mantendrán el equilibrio en algunos sistemas propios del ser vivo, transportarán, es decir, llevarán sustancias a través del organismo. El ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la hemoglobina, que se encarga de transportar oxígeno por medio de sangre a todo el organismo. Contráctil, ya que al poder modificar su forma, las proteínas dan la posibilidad de realizar ciertas actividades o acciones en favor de algunos tejidos. Por ejemplo, el caso de los músculos, se contraen o se relajan. También tenemos el caso de la defensa, que actúan como mecanismos de defensa, ya sea formando estructuras o combatiendo directamente con algunos otros microorganismos. También tienen funciones hormonales, que es permitir y acelerar el desarrollo o crecimiento de los seres vivos, y están también asociadas al ADN, es decir, que intervendrán en la producción o funciones específicas de este mismo. En este caso, las proteínas se encargan de empaquetar y distribuir el ADN por toda la célula. ¿Su estructura cuál es? ¿Cómo se componen y de qué están formadas? Bueno, en la definición ya mencionamos dos aspectos importantes: el aminoácido, que es la unidad básica y primordial de la proteína, y los elementos de los que está constituido. Ahora, ¿qué es una cadena peptídica? Es el número de aminoácidos que tendrá la proteína, es decir, el tamaño que ésta tendrá, la complejidad que evidentemente tendrá a partir de estos elementos, a partir de estos aminoácidos. Mientras más aminoácidos tenga la proteína, más compleja y de mayor tamaño será. La estructura de las proteínas se divide en cuatro: secuencia lineal de aminoácidos, la cadena simple de aminoácidos. Cuando estas cadenas se unen con otras y otras, forman hélices o láminas de aminoácidos, es decir, ya están en mayor concentración. Y es aquí cuando entra la número 3. La número 3, que es una proteína compuesta y compleja, es decir, una proteína entera. Ya cuando llegan a la fase 3 ya son definidas concretamente proteínas, pasan de ser aminoácidos a ya ser la proteína entera. Cuando estas proteínas se unen con otras, llegan a la fase 4. Es por esto que algunas proteínas grandes están compuestas de diversas proteínas y están en la fase 4. Ahora veremos las características específicas que tendrán esas proteínas. ¿Cómo las diferenciamos de otras biomoléculas? Pues bueno, se podrán diferenciar a partir de la especificidad que tengan en el organismo, la funcionalidad o actividad biológica que se tendrá, su complejidad, como ya vimos anteriormente, el tamaño molecular de la proteína, la desnaturalización. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de adaptabilidad o de cambio de la proteína, así como su densidad, la calidad y el valor nutricional que tendrá en caso de ser necesitada por el organismo, que no la puede producir él mismo, y su solubilidad, que quiere o a qué se referencia eso, hacia su comportamiento y composición química. ¿Dónde las encontramos? Bueno, las proteínas se encuentran en diversos organismos dentro de su propia estructura, ¿no? Tal es el caso de las carnes rojas, de las carnes blancas, de los alimentos de origen de mar o animal, o también se pueden encontrar en algunas semillas y en algunas leguminosas. Su clasificación: ¿qué tipos existen? ¿Cómo las podemos diferenciar? Las proteínas se clasificarán de acuerdo a las características mencionadas anteriormente. Su especificidad, es decir, de ser esenciales, tendrán que ingerirse por medio de otros organismos, o de ser no esenciales, es decir, que sean producidas por el mismo organismo. Caso de esenciales, animales heterótrofos, y caso de no esenciales, animales autótrofos. También están a partir de su composición, es decir, si son simples o conjugadas. ¿A qué hace referencia esto? Si se conjugan con otras biomoléculas, tal es el caso de los lípidos, los carbonos de hidrógeno o los ácidos nucleicos. Y por último, su función, que ya vimos al principio del video. La clasificación de las proteínas más comunes según la composición.
Esta dependerá de acuerdo si son simples o compuestas. Las proteínas simples serán denominadas más correctamente holoproteínas. Y estas a su vez se dividirán en dos, globulares y filamentosas. En cuestión de complejidad y tamaño, las globulares son mucho más amplias y las filamentosas más compactas y más sencillas. Las globulares se encargarán de ser mensajeras, de formar enlaces covalentes con algunos otros elementos y con algunos otros bioelementos, y las filamentosas tendrán más funciones específicas, como tal es el caso de formar estructuras. Podemos ver ahí los colágenos y las queratinas, la fibrina también, o de actuar como enzimas, el caso de la actina y la miosina. Las heteroproteínas, ¿para qué funcionarán? Bueno, como recordaré, las heteroproteínas son la unión de una biomolécula con otra, una proteína con otra biomolécula. En este caso podemos ver la unión con glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos, fosfóricos y pigmentos, ¿no? Las heteroproteínas, ¿cuál tendrá la función? De valor nutricional, para que a su vez las aloproteínas, las que sí puede producir el organismo por sí mismo, absorba esas otras proteínas para formar otras cadenas de células. Sin más que decir, esto es todo por mi parte. Un saludo de mi parte y tenga agradable inicio de semana o fin de semana. Un saludo.